santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Gracias por recibirnos en sus hogares. Y bueno, aquí estamos para compartir con ustedes esta hora, hablando siempre, como cada programa, de aspectos de la vida franciscana. Bueno, en estos días no hay noticias, pero bueno, vendrá la canonización del Beato Junípero Serra, y bueno, aquí lo quiero empezar a anunciar, y sobre todo, bueno, queremos hacer énfasis en esta cuestión de la encíclica del Papa Francisco. Pero bueno, estoy yo y paso el micrófono a Fray Miguelón para que los salude él a ustedes. Venga, hola, buenas noches, bienvenidos a su programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. ¿Qué? Que alces el micrófono. Que le levante. Sí, para que ¿así? Se te escuche. Para que me escuchen. Bien, un saludo para todos ustedes que nos están escuchando, todos aquellos que comparten el sueño tierno y fraterno, decía un fraile que ya murió. No, que de su mujer José, ¿no? Creo que salió, o sea, Felipe Domínguez. Decía, compartimos este sueño tierno y fraterno de San Francisco y Santa Clara, un sueño francisclariano, y un saludo para todos ustedes que comparten este sueño, sobre todo el Papa que ahora nos impresiona con esta encíclica, como decía Fray Nacho, de este punto de vista muy franciscano. De hecho en ella en San Francisco se apoya para hablarnos de la naturaleza. Pero bueno, un saludo para todos ustedes, y creo que vamos a iniciar con los santos franciscanos. Sí, los santos franciscanos. Entonces voy a dar inicio con los santos franciscanos. Bueno, antes voy a contar un chiste a propósito de los santos. Yo nunca cuento chistes, pero bueno, me dijeron que lo contara. Otra vez estábamos ahí en la fraternidad. Resulta que va un tipo con el doctor, era un hombre así de una edad provecta como Fray Miguelón, ¿verdad? Sí. Delgado, todo así, de estos de misa todos los días y así. Pero tenía un malestar general, y entonces va con el médico y le hacen análisis. El médico no ve nada y le dice: es que me duele mucho la cabeza, decía este hombre así como Fray Miguelón. Y dice el doctor: caray, bueno, usted se desvela mucho, sale a fiestas. No, jamás. Yo tengo una vida muy ordenada, según lo manda los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. ¿Acaso usted beberá? Nunca. Esos líquidos del demonio perniciosos no entran en mi cuerpo consagrado por el Espíritu. Dice el doctor: bueno, a lo mejor usted ha tenido allí algunos deliquios de amor con alguna persona. Nunca. Yo soy incólume, virginal para el Señor. Y ya el doctor se queda pensando y un poco se enfadó y dice: bueno, yo creo que ya sé lo que tiene. De veras, doctor, ¿qué es lo que tengo? Dice: seguramente le está apretando la aureola. Mira nada más. Por eso le dolía la cabeza, estará apretando la aureola. ¿Dónde lo he oído? Yo creo que se lo oía Catón. Así es, efectivamente. Armando Fuentes Aguirre, alias Catón, ahí que escribe me lo estoy echando para el otro lado. Escribe ahí en el periódico una columna. Pues bueno, entonces pasamos ya ahora a los santos, ahora que Nacho nos ha hecho ahí esa observación de que no sean tan santos porque les va a apretar la aureola. El día 22 de julio... Más bien que la santidad no es eso, ¿no? Pero bueno. Bueno, esa era la otra enseñanza. La santidad no consiste en eso. Bien. El día 22 de junio, y por eso vamos a ver a los santos, a ver qué características presentan en su vida. El día 22 de julio teníamos a San Lorenzo de Brindis. Su memoria se celebra el 21 de julio. Él nació en Brindis, Italia, el año 1559. Ingresó en la Orden de los Hermanos Capuchinos y estudió en Padua. Fue una persona superdotada a quien Dios concedió cualidades intelectuales extraordinarias. Infatigable y elocuente predicador por varias naciones de Europa, docto profesor de sus hermanos,
Escritor erudito, ocupó además todos los cargos en su orden, incluso el de ministro general. Él desempeñó graves y delicadas misiones diplomáticas por Europa. De carácter sencillo y humilde, cumplió fielmente todas las misiones que se le encomendaron, como la defensa de la Iglesia ante los turcos que intentaban dominar Europa y la reconciliación de príncipes enfrentados. En su vida de piedad distinguió por la fervorosa celebración de la misa y por su filial devoción a la Virgen. Murió el 22 de julio de 1619 en Lisboa, a donde fue a tratar con Felipe III de la paz en Nápoles. Por su conocimiento profundo de la palabra de Dios, del que dejó testimonio en sus escritos y en los púlpitos, predicando, Juan XXIII le dio en 1959 el título de doctor apostólico. Y el 23 de julio tenemos a... Entonces este fue San Lorenzo de Brindis. San Lorenzo de Brindis. De los hermanos capuchinos. De los hermanos capuchinos. Ciertamente una grande figura de santidad, el ideal, digamos, franciscano capuchino, hecho persona en él. Entonces para los capuchinos fue una fiesta, para toda la familia franciscana fue memoria, pero no dejamos de reconocer los méritos, la manera como este hombre de veras, escogido por Dios, fue un hombre de su tiempo y respondió a los retos que se necesitaban en su momento. Ahí quedó San Lorenzo de Brindis. Y tenemos el 23 de julio a Santa Brígida. Ella nació en Suecia el año 1303. Desde la infancia el Señor le concedió gracias especiales con conocimiento extraordinario de las realidades divinas y visiones. Siendo aún muy joven contrajo matrimonio y tuvo 8 hijos, entre ellos Santa Catalina de Suecia. Ingresó en la Tercera Orden de San Francisco y aún viviendo en el mundo a la muerte de su marido, abrazó una vida más religiosa y austera. Fundó después la Orden de San Salvador. Trabajó incansablemente para que el Papa regresara de Aviñón a Roma, donde ella pasó la última parte de su vida. Peregrinó por penitencia y escribió numerosas obras en las que expuso sus experiencias místicas, las visiones y revelaciones que había recibido. Murió en Roma el 23 de julio de 1373. Juan Pablo II la nombró en 1999 copatrona de Europa. Ella es Santa Brígida. Es la fundadora nada más y nada menos de las hermanas brigidinas, ¿no? La congregación, ellos se llaman la Orden del Santísimo Redentor. Y aquí en nuestra arquidiócesis tenemos 2 comunidades de ellas. Entonces fue la fiesta de su fundadora. Santa Quiere decir entonces que son nuestras sobrinas, ¿verdad? Pues sí, porque Brígida era franciscana. De la Tercera Orden de San Francisco, así es que por ahí tenemos lazos fraternos ahí espirituales. Así es. Somos parientones. El día 24 de julio teníamos a Santa Cunegunda. Ella nació en Hungría en el año 1224, hija del rey Bela IV, que entre sus parientes contaba con numerosos santos: San Esteban, Santa Ladislao, Santa Isabel de Hungría, Turingia, Santa Eduviges de Silesia, Santa Inés de Praga y las hermanas de Cunegunda, Margarita y Yolanda. En 1239 contrajo matrimonio con Boleslao, príncipe de Cracovia, y a la muerte de este se retiró al monasterio de Clarisas que había fundado en Sachs, en Polonia, en el que más tarde profesó la regla de Santa Clara y en el que murió el 24 de julio de 1292. Desde su adolescencia se había sentido especialmente atraída por los ideales de San Francisco de Asís y Santa Clara, por lo que primero se hizo terciaria franciscana y cuando pudo, monja clarisa. Fue ejemplo de penitencia y oración, de servicio y entrega al bien de los ciudadanos y al progreso de su pueblo. Promovió la paz entre los príncipes cristianos, se interesó por el desarrollo cultural de la nación y tuvo predilección por los enfermos y los pobres. La canonizó Juan Pablo II en 1999. Ella es Santa Cunegunda. Y es el mismo día 24 tenemos a la beata Luisa de Saboya. Ella es hija del beato Amadeo IX de Saboya y de Yolanda de Valois, hija del rey de Francia Carlos VII. Nació en Ginebra el año 1462. Desde pequeña recibió una educación esmerada, profundamente cristiana. Huérfana de padre y de madre, contrajo matrimonio en 1479 con el conde Hugo de Chalón. Fue una pareja feliz, sintonizaban en lo espiritual, oraban juntos y ella, con la complicidad de su esposo, se dedicaba a las obras de caridad.
Hugo murió en 1490 sin dejar descendencia. El padre Juan Perrín, franciscano, amigo y director espiritual de Luisa, la guió hasta su ingreso en el año 1492 en el monasterio de Santa Clara de Orbe, cantón de Baud, fundado por la familia Chalón, que seguía la regla de Santa Coleta, reformadora de las Clarisas. Ahí alejada de la corte y despojada de honores y de bienes, llevó en fraternidad una vida de oración y de pobreza hasta su muerte, acaecida el 24 de julio de 1503. Y el 25 de julio tenemos al beato Pedro Moliano. Él nació en Moliano, en las Marcas, Italia, el año 1442. Estudió Derecho en Perusa y apenas iniciaba el ejercicio de la abogacía, lo cautivó la predicación de un franciscano, Domingo de Leonesa, con el que compartió más tarde tareas de pacificación entre ciudades. En 1467 vistió el hábito de San Francisco entre los observantes en el eremitorio de las Cárceles, en Asís. Ordenado de sacerdote, se dedicó a predicar por toda Italia central, con gran provecho del pueblo. Durante muchos años fue compañero de San Jaime de la Marca, y llegó como predicador a la isla de Creta. En Camerino conoció a la beata Bautista Verano Clarisa, y entre los dos se estableció una profunda amistad espiritual. La beata fue quien escribió la primera biografía de nuestro beato, Pedro de Moliano. Él murió serenamente en Camerino, en las Marcas, el 25 de julio de 1490, mientras murmuraba los nombres de Jesús y de María. Y él, ya se nos acaba el tiempo, Beata María, en el mismo día del 25, tenemos a la Beata María Teresa Kowalska. Ella es una de las 108 mártires de la Segunda Guerra Mundial, beatificados por Juan Pablo II en 1999. Pero en un momento regresamos, no se vaya, continuamos con su programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonía Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. Sammy's Bakery apoyando a Koinonía Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonía Radio. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Bueno, ya. Bueno, vamos a continuar con los santos. Me quedan todavía como unos 2. No dejo de pensar en las ampollas que se le han de haber hecho a este hombre en la cabeza por la aureola tan dura, ¿verdad? La aureola.
Bien, el 27, decíamos de Santa Teresa Kowalska, ella es una de las 108 mártires, decía que, que canonizó el Papa Juan Pablo II en 1999. Ella nació en Varsovia, en Polonia, el año 1902. En 1923 ingresó en las Clarisas Capuchinas de Prasnais, ¿sabe cómo será? Vea. Esos nombres raros. Son las Clarisas Capuchinas. ¿Y luego? Ofreciéndose como reparación por su familia que se había vuelto atea. En la profesión tomó el nombre de María Teresa del Niño Jesús. Los rasgos principales de su espiritualidad fueron la contemplación de la pasión de Jesús y la devoción mariana, según la enseñanza de San Luis María Griñón de Montfort. Arrestada por los nazis el 2 de abril de 1941, ofreció su vida por la liberación de las obras religiosas, liberación que tuvo lugar poco después de su muerte. Murió de agotamiento por la tuberculosis y las condiciones inhumanas del campo de concentración de Polonia el 25 de julio de 1941. El día 27 de julio, que es hoy, ¿verdad? El día 27 tenemos al beato Nebolone de Faenza. Nació en el año 1200 en Faenza, Emilia Romagna, en Italia, donde murió el 27 de julio de 1280. Fue zapatero de profesión. De joven contrajo matrimonio y llevó una vida disipada. A los 24 años se convirtió al Señor, vistió el hábito de la Tercera Orden de San Francisco y se dedicó con intensidad a la vida de penitencia y oración. Dentro de sus posibilidades era generoso en socorrer a los pobres. Peregrinó repetidas veces con ánimo penitencial a Santiago de Compostela. Parece que después de su muerte, de la muerte de su mujer, entró como un oblato en un monasterio camaldulense. Pero esto parece ser nada más, no está confirmada la noticia. El día 28 de julio, que es mañana, vamos a celebrar a Santa Alfonsa de la Inmaculada Concepción. Ella se llamaba en su vida seglar Ana Mutaupadam. Nació el año 1910 en Kudamalur, en Kerala, India. Fue bautizada y educada en el contexto socio-religioso de las familias católicas del rito Siro-Malabar. En 1932 hizo la profesión simple y en 1936 la perpetua en la congregación de las franciscanas clarisas de Kerala. Su vida fue un sucederse de enfermedades y sufrimientos que ella afrontaba gozosa y serena a la luz del misterio pascual, confortada en la contemplación de la muerte y resurrección de Jesucristo. En los últimos años de su corta vida no pudo ejercer por largo tiempo la tarea alguna debido a sus continuas y sucesivas enfermedades dolorosas. Falleció serenamente el 28 de julio de 1946 en Varananganam. Ay, Dios santo. Dios la dotó con un carácter religioso, de un carácter afectuoso y alegre, con la capacidad de gozar de las cosas sencillas y ordinarias que no apagaban los sufrimientos ni la incomprensión. Para ella el camino de la santidad fue el de la cruz, la enfermedad, el sufrimiento, el amor. La canonizó el Papa Benedicto XVI el año 2008, o sea que tiene poquito de canonizada. Y estos son los santos, los ejemplos que tenemos de santidad para este día. Así es. Y bueno, a veces, aquí le recortamos varios beatos y así le dije a Fray Miguel que nada más recortara estos. Y bueno, porque siempre queremos presentar en la semana una visión de diversas maneras de santidad. Como ven, una vez más hoy tenemos monjas, fundadoras, religiosas, religiosos, en fin, y laicos, pues franciscanos seglares. Entonces, ojalá que todo esto nos ayude a todos a descubrir que la santidad no es la vocación de unos cuantos privilegiados, no. La santidad es la vocación de todos nosotros como seres humanos y como discípulos de Jesús. Entonces, bueno, en este tiempo, en estos, salvo el lunes pasado que no estuve yo, pero llevamos una serie de programas en los que estamos hablando, a partir del mes de junio empezamos a hablar de las misiones franciscanas, la manera como se desempeñan los franciscanos en algunas partes del mundo. Tengan en cuenta que estos videos que hemos estado presentando son algunas de las misiones que nosotros consideramos como orden significativas, porque o son presencias nuevas o son las más antiguas presencias, como en Tierra Santa, en Marruecos, o son presencias un poco diversas, como en África, como en Rusia y Kazajistán. Hoy
queremos presentarles la misión de la presencia de los franciscanos en Tailandia y en China. No sé si está por ahí ya listo el video, pero sí está listo. Entonces vamos viéndolo y escuchándolo y después lo comentamos. Yo no he escogido a Tailandia. Tailandia me ha escogido a mí. Me gusta encontrarme con los pobres que viven cerca de nuestra casa. Me gusta visitarlos, hablar con ellos. Se sienten tan felices cuando voy a verlos. Me acogen bien, jamás me piden nada. Siempre tienen una sonrisa maravillosa y pienso que el diálogo interreligioso pase también así. Creo que lo que estamos haciendo es lo mismo que hizo San Francisco hace 800 años. San Francisco tiene el coraje de bajar del caballo para ir a abrazar a los leprosos. Creo que tendría que comenzar de nuevo cada día de mi vida. Bajar de mi caballo y abrazar a Jesús y a los leprosos. Aquí no tenemos leprosos, pero tenemos a los pacientes enfermos de SIDA. Nuestra casa es para la última fase de su enfermedad. Nosotros también estamos aquí en Tailandia porque creemos que la Iglesia Católica debe mantener un diálogo interreligioso en este país. Y por eso pienso que como franciscano, como católico, como cristiano, deberíamos tratar de comprender el budismo. Quiero con ello decir que a través de nuestros pacientes podemos mantener nuestro diálogo interreligioso. Podemos respetarlos. Es inútil decir el Padre Nuestro, nuestras oraciones católicas, pero podemos respetarlos. Podemos rezar como ellos, desear hablar de un Dios misericordioso y orar a un Dios misericordioso. Y puedo decir en su idioma, Metatam, Dios te dará fuerza, te dará la piedad para perdonar y llevarte al cielo, porque están en la última fase y en realidad nosotros los preparamos para la partida. No fui yo el que decidió ir a Tailandia, sino que fue Tailandia la que me escogió cuando el ministro general Giacomo Bini me mostró las fotos de nuestros pacientes. Esas fotos me impresionaron muchísimo. Ahora, la diferencia es que yo estoy en el interior de esas fotos. El proyecto de la Orden para Tailandia es la formación de frailes tailandeses. Este es mi sueño para los próximos años, multiplicarnos y aumentar en número. Y el segundo sueño es el de mejorar nuestro servicio en la casa de acogida para enfermos y en la casa de retiro.
porque ahora no tenemos muchos frailes y por ello no logramos ocuparnos completamente del servicio en la casa de acogida para enfermos. Así que espero que en un futuro próximo vengan muchos más frailes a Tailandia y que tengamos nuestros encuentros de oración para los religiosos tailandeses, para la población tailandesa y también para los budistas, porque ellos tienen una mentalidad muy abierta, son muy tolerantes y se sienten muy atraídos por la cristiandad y en especial por el modo de vida franciscano. Hay 3 puntos, 3 características de nuestra presencia en China. Ante todo, pienso que el verdadero significado de hermandad podría ser hacer de ella una forma de contribución a la sociedad y a la Iglesia. Porque especialmente después de la Revolución y de la Revolución Cultural, he tenido la impresión de que en China la confianza entre la gente y hasta en el interior de la familia ha disminuido. Es una sociedad muy separada. Y el segundo punto es que nosotros respetamos la pobreza. Aunque China está creciendo económicamente en estos años, todos sabemos que China es grande, que la pobreza todavía es un fenómeno muy común en vastas partes de China, en especial en las aldeas, por lo que nosotros, los franciscanos, tenemos un motivo para ocuparnos de atender a los pobres, para estar cerca de ellos y protegerlos, apoyarlos y demostrarles que también la pobreza vale tanto como un tesoro. Nuestra oficina en China es una organización creada por la Orden, ante todo para el cuidado de nuestros viejos frailes en China. Nosotros somos una orden, debemos atenderlos porque son parte nuestra. Durante 2 años he estudiado mandarín, chino, en Taiwán, y después estaba listo para iniciar mi ministerio, por así decirlo, en el continente. Durante todo el tiempo he trabajado como maestro de inglés. Nunca lo he calculado, pero estoy seguro de que he tenido al menos 1000 alumnos desde que vine a China. Y considero un enorme privilegio, no para ellos, sino para mí, el haber tenido ese tipo de contacto con los jóvenes del país. Pienso que realmente se puede afirmar que para que haya paz entre las naciones del mundo, se debe comenzar por un nivel verdaderamente básico de comprensión entre los seres humanos y de respeto recíproco.
Trato de que mi imagen sea de un americano que sigue el ejemplo, que al menos trata de seguir el ejemplo de San Francisco de Asís, evitando el uso de la fuerza, promoviendo la comprensión mediante el diálogo, con el contacto, estimulando la apertura hacia todo lo que sea diferente y superando la ignorancia. Han pasado 8 años desde que me trasladé a vivir a China desde Corea, y al principio lo que tenía que hacer era salir, ir a buscar los leprosos para invitarlos a seguirme. Cuando por vez primera comencé a recoger los leprosos, había 18. Ahora en la leprosería podemos atender más de un centenar de ellos, y de hecho tenemos allí más de un centenar. Otra parte de mi ministerio consiste también en ayudar a las familias de estas personas que tienen lepra. Hay más de 60 niños y otros miembros de las familias que estamos tratando de ayudar de algún modo, además de las personas efectivamente atacadas por la lepra. He descubierto que este tipo de comprensión recíproca, esta colaboración entre extranjeros y el gobierno chino, ha hecho que ahora sí se esté listo para colaborar en una nueva obra para un centro para pacientes afectados de SIDA, cerca de la leprosería donde trabajamos ahora. Lo que es muy importante es lograr trabajar en el espíritu franciscano, lograr trabajar pacíficamente con el gobierno sin crear conflictos de ningún tipo, sin criticar al gobierno por la falta de atención dirigida en el pasado hacia estas personas enfermas. Lo que es muy importante es construir pacíficamente algo juntos. Muchos de ellos me llaman hijo. Este es el acercamiento que tienen. Con frecuencia, porque en su mayor parte tienen más edad que yo, me ven acercarme y me toman la mano, pero siempre hablándome como a un hijo y tratándome como si fuera uno de sus hijos. También porque tienen la sensación de ser una única gran familia. Nosotros podemos dar una gran contribución a la Iglesia en China o en Taiwán, que tenga una característica de vida fraternal, capacidad de convivir juntos aún teniendo nacionalidades diferentes, diversidad de caracteres y de cultura, pero con la capacidad de decir que nosotros nos encontramos en el Evangelio, en el ofrecimiento franciscano, en la vida de pobreza y humildad. Estamos aquí para trabajar juntos, para ayudarnos a expresar que es posible, que verdaderamente es realizable una vida juntos como hermanos, frailes hermanos. Una vida insieme di fratelli, ecco, fratres, no, fratelli. Y bueno, ahora le robamos el comercial, pero enseguida lo tendremos. Espero que les haya gustado. Con esta presencia en China, solo que ahí bueno, en el primer programa, cuando hablamos de la historia de la presencia franciscana, historia de las misiones, cómo inician las misiones franciscanas, sí se habló de cómo los franciscanos fuimos los primeros, en realidad cristianos y católicos que llegamos a China, aunque los franciscanos se encontraron allí con algunos que venían de algunas partes de Oriente, de Rusia, etcétera, que eran nestorianos, o sea, una iglesia separada, digámoslo así. Pero vamos, la presencia católica en China fue fundada por los franciscanos y hoy continúa. Le estaba comentando a Fray Miguel que
este video surgió de la inquietud, fue como una inquietud que se tuvo cuando allá en el año del 2000, tuvo que haber sido el 2006 o 2007 máximo, el ministro general sintiéndose imposibilitado de ir a visitar a todos los frailes a China o enviar formadores o lo que fuera, hicieron todo un trámite para pedir al gobierno que permitiera a estos hermanos a salir de China en peregrinación a Asís. Y entonces las fotos que ustedes vieron de algunos de estos hermanos de estos lugares eran en la Porciúncula, en la Curia General, en el Monte Albernia, sobre todo ahí donde estaba nevado. Y le comentaba a Miguel que a mí me tocó andar en esa experiencia con ellos. Pero bueno, espero que les hayan gustado. Y sobre todo me parece que a lo largo de los distintos videos que fuimos siguiendo, podemos descubrir estos elementos de los que aquí hemos estado hablando. Siempre la insistencia de la misión franciscana en son de paz, diálogo, respeto por las culturas. Pudiera aparecer, por ejemplo, en cuanto a la misión en China, lo que decían estos dos, sobre todo los extranjeros decían, tener la capacidad de estar allí sin criticar al gobierno, tratando de ser proactivos en lugar de solo reactivos. Esto pudiera parecernos demasiado extraño, demasiado pasivo, pero sabiendo las condiciones del gobierno de ese país o de algunos otros países del mundo, entonces lo que hacen los hermanos es justamente animar, vivir de la mejor manera posible su vida cristiana, confesando que son también franciscanos, y entonces animando a las distintas comunidades cristianas que están por allí, que de alguna manera son perseguidas, o por lo menos el gobierno directamente no permite que haya muchas iglesias, o la gente que quiere celebrar un culto cristiano o de cualquier otro tipo que no sea budista se tiene que registrar, y están bien controladitos por el gobierno chino. Pero bueno, entonces China, Tailandia, el Lejano Oriente, culturas diversas. No sé si se fijaron también que hablando de Tailandia, uno de los hermanos dijo que para él lo que más le gustaba era la actitud del budismo tailandés, que ellos son abiertos, amables, acogedores, escuchan, etcétera. Y dice, es un ambiente típicamente franciscano de mutuo respeto, de alegrarse con la presencia y la existencia del otro, aunque a veces tengan visiones diferentes. Pero si nos damos cuenta, la visión, elementos comunes de la vida, como el buscar el equilibrio, buscar la armonía, buscar una sociedad justa y pacífica, buscar el bien común, esto lo tenemos en común con todas las religiones, incluso el Islam. Pero bueno, entonces con esta serie terminamos estos pequeños videos acerca de las misiones o de la presencia franciscana en otras partes del mundo. Y ahora queremos continuar, vamos a ir a la pausa, pero queremos continuar insistiendo mucho en esta bula del Papa Francisco. Yo la tenía por aquí, no bula, perdón, la encíclica. Bueno, enseguida se las enseño. De pronto llegan personas y me dicen, ¿ya leyó usted las revelaciones que Dios dio a la Virgen de no sé dónde o a María Luisa Picarreta? Yo les pregunto, que si sabemos los secretos de la tercera carta de Fátima. Digo, es secreto, se supone que no lo tenemos que saber. Pero mire, déjese de historias y póngase mejor a leer, si no la encíclica del Papa Francisco, al menos los documentos del concilio, y después hablamos. No se vayan, ahora continuamos. Volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Moringa Koinonia, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. 100% natural y 100% orgánico. Contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas: antiinflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensivo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo, fortalece músculos y huesos, además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. Moringa Koinonia, de venta en Koinonia Radio o comunícate al 608-3652. Moringa Koinonia, salud para tu cuerpo y mente.
porque tú lo pediste, el grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Domingo 4 de octubre a las 11 de la mañana, en el Monasterio de Monte Tabor, con las Hermanas Trinitarias de María, Carretera Libre Tijuana-Tecate, kilómetro 145. Cooperación 50 pesos. Reserva tus boletos al 378-2093. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. A beneficio de las cristeras rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016. Gracias por tu apoyo. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Aquí estamos de regreso. Antes de continuar el programa, queremos agradecer y también saludar a Lola Lira. Gracias por sus saludos. Y bueno, nos manda bendiciones también nosotros. Y claro que sí, nos pide oración por María de Jesús Ayala y toda su familia y por el buen viaje de Hilaria y Diana. Claro que sí, los acompaña nuestra oración y nuestro afecto. Gracias por estarnos escuchando a Lola Lira y a todos ustedes que nos siguen en este programa. Y bueno, decía yo que estamos haciendo énfasis en que ustedes conozcan esta famosa encíclica del Papa Francisco, porque la verdad es que da pena. Vamos a misa, o van a misa el domingo, hemos estado escuchando, tipo ayer, Jesús multiplica el pan, es decir, Dios está dispuesto siempre a saciar nuestra hambre, nuestra sed, no solo del estómago, sino esta hambre y sed profunda que tenemos de sentido, de verdad, de vida. Y a veces nosotros desperdiciamos terriblemente miles de oportunidades. Yo tengo que decir que de pronto lo que es más difícil para nosotros que somos sacerdotes, no justifico que algunos nos hagamos un poco a veces fríos y duros, pero es esta experiencia constante que tenemos. A veces la gente nos busca porque quieren que le digamos lo que ellos quieren escuchar, no lo que necesitan escuchar. Y a veces van a misa o, por ejemplo, porque está el confesionario, van y se meten y no saben ni siquiera qué es pecado, cuáles son sus... O sea, no hay un verdadero deseo de seguir a nuestro Señor. Simplemente van así como con los ojos cerrados y haciendo lo que un día de niños o de niñas alguien les dijo y documentos tenemos para dar y tirar. Y es una pena, es una vergüenza verdaderamente que sobre todo nosotros los católicos no nos preocupamos por conocer, por profundizar nuestra fe, por conocer nuestra fe. Y andamos buscando cosas estrafalarias, a lo mejor, revelaciones particulares, cuando ya tenemos lo único que necesitamos para salvarnos, el Evangelio. Y al final de cuentas, el magisterio de los sumos pontífices, sobre todo en los años recientes, que es lo que nos están diciendo cómo aplicar el Evangelio hoy. Pero no queremos, no tenemos tiempo.
Eso sí, en cuanto tienen una dificultad o les llega el agua al cuello, Padrecito, por favor, de buen modo, y en ese momento quieren. Yo los invito a que reflexionemos, y de veras, no solo porque es el Papa Francisco y esta encíclica, está también la otra, la de Alegraos, o lo que ha sacado el Papa Francisco, o el Papa Benedicto. Es más, deberíamos hacer un propósito, y Papa Benedicto lo proponía, que retomáramos, cuando fue el año de la fe, que releyéramos los documentos del Concilio Vaticano II. Por eso yo me hice el propósito de aquí en adelante, quien me pregunte que si conoce estas cartas, estas revelaciones, estas velas benditas, esto lo que sea, en latino, en alemán, o en griego, en lo que sea, yo le digo, ¿sabes que no vamos a hablar hasta, ya leíste los documentos del concilio? No, pues que no. Primero leas el Lumen Gentium y la Gaudium et Spes, y después hablamos de todo lo que quiera hablar. En fin, bueno, le cedo hoy el micrófono a Fray Miguelón para que nos siga comentando, compartiendo algunos chistes. Bueno, tiene un chiste que contarnos, pero también algunos de los elementos de esta famosa encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Venga, ya. Muy bien. Un saludo también para Luis Olmedo, que nos manda una pregunta. Dice que si tiene 5 gatos y 5 gatos metidos en un costal, ¿cuántos quedan afuera? Dice que quedan 3, porque eran 5 y metí 2, o sea, metió 2, entonces quedan 3 afuera. Gracias, Luis, por tus bueno, gracias, por tus chistes. Y ya comentaba Nacho que esto de la encíclica está muy buena, muy interesante. La semana pasada la inicié, empecé así. Tengo algunos subrayados aquí que voy a ir haciendo ciertos comentarios. Ya Padre Nacho también a lo mejor intervenga por ahí en algunos de ellos. Y me quedé la semana pasada aquí en el número 8, donde el Papa Francisco cita al Patriarca Bartolomé, y donde nos presenta el problema de la contaminación, de todo esto, del que habla en general la encíclica, como un problema espiritual. Dice que un crimen es un crimen contra la naturaleza, es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios, esto de la contaminación. ¿Por qué? Porque la naturaleza somos parte de la naturaleza. Y nos dice también que el Papa nos dice, citando a Bartolomé, que pasar del consumo al sacrificio, de la avidez a la generosidad, del desperdicio a la capacidad de compartir, en una ascesis que significa aprender a dar y no simplemente renunciar. Es decir, pasar del consumo al sacrificio, nos hemos hecho muy consumistas. Yo recuerdo una vez una persona, un fraile de Justicia y Paz, que nos daba unos temas. Nos decía, ¿recuerdan ustedes por allá hace muchos años en los botes de basura que teníamos en los hogares? ¿Qué había en los botes de basura? Pues ordinariamente había semillas, cáscaras de alguna fruta, algún papel solamente, pero ahora tenemos pues tiene, por ejemplo, aquí traigo en la mano una tapaderitas, botes de plástico. Bueno, si ustedes se fijan, ahora hay toneladas y toneladas de basura. Y por eso es que hemos ido contaminando, pero sí, bastantísimo a la naturaleza. No, esperemos no llegar al punto ese que llamamos de no retorno. Es decir, que esté tan contaminada la naturaleza que no pueda reponerse definitivamente. La naturaleza va caminando poco a poco, sí se degradan algunas cosas, algunos elementos, pero esto es muy lento. Se habla de a veces de cientos de años para que se degrade totalmente un plástico y vuelva a la naturaleza. Es decir, nosotros la hemos alterado, cosa que interesantemente los animales no hacen. Los animales no producen basura, todo se consume, se recicla, se reutiliza, vuelve a la naturaleza. Entonces nosotros tenemos que pasar del consumo al sacrificio, y esto no nada más en Cuaresma. Pues a veces en Cuaresma es cuando anda uno haciendo estos sacrificios y que no sé qué. No, esto ya debe ser algo muy natural.
pasar del consumo, de ya no consumir bastante, ¿no? Te puedes limitar un poco y hasta ahorras. Y del desperdicio a la capacidad de compartir, o sea, no hacer comida de más, porque al final de cuentas la vas a acabar desperdiciando. Y hay que aprender, pues entonces dice el Papa, a dar, no simplemente a renunciar. En otro aspecto, bueno, no es en la misma línea, dice, si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. Qué interesante, ¿no? Se nos ha ido perdiendo la capacidad de estupor y de maravillarnos con la naturaleza. Ciertamente, si los enamorados ven las como me dijo una tía una vez, ay Miguelito, cuando uno está enamorado, las florecitas están más bonitas, el airecito se siente más bonito, el sol brilla más, los pajaritos cantan, bueno, pero entonces hay que ver la naturaleza con esos ojos de enamorado, con esa apertura a la maravilla, no maravillarnos por las pequeñas cosas. Vean, Francisco no quería pisar la hierba pequeñita porque era pues signo de vida, pues ahí está la hierba pequeñita. Yo recuerdo en una ocasión en la sierra, íbamos caminando por ahí, iba yo con un niño huichol y traía un machete en la mano él, y había pinitos que van creciendo, chiquitos los pinitos, y entonces pasó por donde estaba un pinito y le dio un machetazo y le tumbó un pedazo ahí en la punta. Y le dije, oye, ¿para qué lo mochas? Dice, hay muchos. Se me hizo curiosa la expresión, hay muchos. ¿Y por qué hay muchos mochas? Ese es un ser vivo que lo estás truncando, es un árbol, pero el árbol está vivo también. El árbol tiene un proceso, va naciendo, crece hasta que se desarrolla completamente y va a llegar un momento en que muera, o sea, es decir, se seque. Pero nosotros no tenemos el derecho de truncar una vida. Y si nos asombramos de toda la naturaleza, si ustedes salen al campo en los tiempos en los que llueve, por aquí cuando llueve, vean cómo surge toda la hierba, ¿no? Se hace un jardín, todo el desierto. Vean la pequeña hierba que nace y contemplenla con esos ojos maravillándonos, contemplándolo con esos ojos como San Francisco contemplaba la naturaleza, unos ojos de pureza, y descubramos en las pequeñas cosas, en los gusanitos, en las florecitas, en la hierba pequeñita que es insignificante, la maravillosa creación que Dios hace, que es como decía San Agustín, la naturaleza es una carta que Dios ha escrito para San Agustín, ahí está leyendo esa Buenaventura, San Francisco. ¿Dónde? Ahí, el discípulo San Buenaventura decía de él que lleno de la mayor ternura considera el origen común de todas las cosas. De hecho, esto que estás comentando, esto que decías de acercarse a la naturaleza con estupor, es en la introducción la parte en donde el Papa Francisco explica que él utiliza la figura de Francisco, el ejemplo de Francisco y el cántico que compone San Francisco para darle título a esta encíclica y para invitarnos a todos a ir teniendo esta actitud de reverencia, de cuidado, todo esto por la creación. Pero bueno, y luego le continuamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos después. Paz y bien. Paz y bien. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la santa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de